Vamos a hablar hoy de la última semana de Jesús, el día sábado. Nosotros ya hablamos en los otros mensajes de lo que pasó, ¿no?, en la crucifixión, en lo que pasó en los demás lugares. Hoy yo quiero hablar de la tumba. ¿Qué pasó en la tumba? ¿Qué pasó ese día? Cuando nosotros vemos el relato, el día viernes, el Señor, después de ser crucificado, eh, fue enterrado, ¿no? Según dice la Escritura, ahí en Marcos 15, del 42 al 47, cuenta la historia de la sepultura, de Jesús por José de Arimatea, un judío respetado y piadoso. Esta tuvo lugar el viernes a la tarde, en hora avanzada. El sábado comienza, esto es establecido así, con la puesta del sol en el día viernes. No se podía perder tiempo ni si se iba a mantener la pureza del ritual. José, por lo tanto, pidió y recibió permiso de Pilato y sepultó a Jesús en una tumba entre las rocas. Solo Mateo cuenta que se dejó una guardia en la tumba. Esta es la historia, ¿sí?, de la sepultura, ¿no? Entonces el relato bíblico nos cuenta que Jesús fue sepultado. Algunos mencionan en los evangelios un evangelio que había una guardia, los otros evangelios no. Lo interesante es que más o menos así se cree que pudo haber sido la tumba. Esta es una tumba del primer siglo, obviamente tiene todos los rejas y todo. Generalmente eran tumbas que entraban en una roca, que se ponían en una roca y se hacían. Dice que la tumba donde estuvo Jesús era nueva, ¿sí? Por eso, esta es una tumba del primer siglo. Está en un lugar que se llama el Jardín, el Parque del Jardín. Es un lugar protestante donde se recuerda la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Es donde nosotros mostramos al frente de la calavera. Pues yo quería hacer hincapié en esta noche en un versículo de Lucas, ¿sí?, que a mí me llama la atención. Es interesante pensar muchas veces de qué manera servir al Señor, de qué manera adoramos al Señor, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos en acciones públicas, en acciones gráficas. Es interesante el pasaje porque muestra a dos grupos de personas, muestra a una persona y a un grupo de personas que hacen algo por el Señor, ¿sí?, demostrando su adoración, pero lo hacen casi en silencio. Dice que en Lucas 23, 50 al 56, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural del pueblo de Judea, llamado Arimatea. Por eso nosotros decimos que es José de Arimatea. Y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en una roca, en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Tercera, primera persona, José de Arimatea. Alguien que por ahí tenía bastantes conflictos con su contexto. Él era parte de una tradición, parte de un grupo que estaba en contra de Jesús. Él se manifestaba en contra de su grupo y estaba ahí. Y la verdad, yo me lo imagino a José teniendo conflictos, problemas, por ahí costando decir
hacer su adoración pública al Señor. Pero en el último momento, él fue el que tuvo el cuidado de darle una sepultura. Un detalle muy interesante, ¿no? Nosotros vemos en toda esta semana, en esta última semana de Jesús, vimos hechos simples. ¿Sí? La mujer que lo ungió, el ladrón que lo reconoció en la cruz. Y ahora tenemos un hecho simple. José de Arimatea. José de Arimatea no dice que esperara algo. De hecho, no dice que lo hizo por encargo de alguien, sino de mutuo propio decide darle una tumba al Señor, sin esperar recompensa. Y ahí tenemos la primera enseñanza, ¿no? Servir al Señor sin esperar nada, en lo simple, en lo que por ahí nadie valora. A veces estamos muy predispuestos a que nos digan qué bien que estamos haciendo. A veces pasa, y me pasa a mí cuando cocino en mi casa, que uno espera que le diga al otro qué rica está la comida. Ahora José no esperó nada, igualmente sirvió al Señor. Buscó un lugar. De hecho, muchos creen que dio su propia tumba. Generalmente esas tumbas, después de la descomposición del cuerpo, se agarraban los huesos y se ponían en cofres más chiquitos y se guardaban. Y esos cofres, ¿sí?, tenían una cantidad, un límite. Una cantidad límite. José dio de sí para que el Señor tuviera su propia tumba. Entregó por ahí lo que nadie quiere entregar. Lo hizo en secreto sin autoproclamarse nada. Buscó servir al Señor en lo más simple, dando una tumba. ¿Cuántas veces cuando hacemos algo por alguien o queremos alabar al Señor lo hacemos para que alguien se dé cuenta? José lo hizo con toda muy buena intención, sin esperar nada a cambio. Segundo grupo son las mujeres. Las mujeres siempre están en estos relatos. Y van a aparecer. Dice que era el día de preparación para el sábado, que está a punto de comenzar, o sea, estamos hablando del viernes, está para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían acompañado a Jesús de Galilea siguieron a José para ver el sepulcro. ¿Cómo lo colocaban el cuerpo? Las mujeres estaban de lejos mirando a José cómo colocaba el cuerpo. ¿Qué es lo que hacían? Luego volvieron a casa y prepararon las especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaban el sábado conforme al mandamiento. Es interesante. Ahora aparecen las mujeres. Otro segundo grupo. Las mujeres, y quiero llamar la atención a esto, van a ser las mismas que van a aparecer el domingo, van a ser las mismas que lo acompañaron, que lo siguieron. No le piden a los discípulos que colaboren, sino ellas de mutuo propio se ponen a servir al Señor en el dolor más extremo que tenían, porque era para ellas era un velatorio, a un funeral, en el dolor más extremo. No dice que se quejaran, no se muestran destruidas, sino que buscan de alguna manera servir al Señor. En algo simple, poner, ¿no?, las especias aromáticas en un funeral, en un velatorio, en un cuerpo. A veces nosotros nos preguntamos cómo podemos servir al Señor, cómo podemos adorar al Señor, qué es lo que el Señor espera de nosotros. Y lo que el Señor espera de nosotros es la simpleza y la sinceridad de hacer aquello
que nadie quisiera hacer. No creo que ninguno. Es interesante que los discípulos, aquellos que estuvieron 3 años y medio con Jesús, que lo vieron hacer miles de milagros, que lo vieron en la transfiguración, que lo vieron avanzando, caminando por las aguas, ninguno de ellos se preocupó en estos dos detalles, la tumba y las especies. La excusa puede ser, bueno, ellos estaban esperando la resurrección. Y los relatos nos muestran que quedaron sorprendidos cuando Jesús resucitó. No se preocuparon por sí, se preocuparon por su situación, se preocuparon para ver qué les pasaba a ellos. Estos dos grupos, José de Arimatea y las mujeres, no se estaban preocupando de por sí, se estaban arriesgando. De hecho, José de Arimatea fue y le pidió a Pilatos, al gobernador romano, que le diera el cuerpo. O sea, se estaba exponiendo delante de sus compañeros desde el consejo. Las mujeres estaban haciendo un acto público siguiendo a José para ver dónde lo iban a enterrar. Los otros se ocultaban, ¿no? Estaban preocupados por sí, ellos estaban preocupados por servir al Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa situación? ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa misma situación, pensando solamente en lo que nos pasa a nosotros, qué es lo que nos interesa a nosotros, y no pensando en qué servir al Señor? A veces nos preocupamos si alguien nos saluda o no nos saluda. Nos preocupamos si alguien nos va a aplaudir cuando hacemos algo. Ellos no se preocuparon por eso. Siguieron sirviendo al Señor. Entregaron su tiempo, sus propiedades. ¿No? Que a veces no es necesario entregar nuestras propiedades, ni hacer grandes gastos, sino ser sinceros. Siempre ellos hicieron con sinceridad, entregaron con esa sinceridad de poder ir a lo más simple, que era una tumba y especias, arriesgándose, no teniendo temor. Esto es una contraparte con lo que va a pasar después, que es lo que pasó antes, ¿no? Pedro, que el gran apóstol, el que iba a ser el sucesor de Jesús, para algunos, en el patio lo niega 3 veces, ¿no? Ellos no lo niegan a Jesús, van y se preocupan y siguen. Tratan de cumplir todas las pautas para hacer las cosas bien para el Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta hacer eso? Y estamos pensando más en nuestras preocupaciones, en lo que nos pasa a nosotros, como los discípulos, en los temores que nosotros tenemos. Y no pensamos simplemente en servir al Señor. El pasaje del entierro y tumba del Señor, donde el Señor no habla. Los evangelistas nos hacen destacar esta visión, esta mirada, ¿no? De servirlo al Señor en lo simple. Dejar de pensar en nuestras preocupaciones, en nuestros enojos, en nuestros sueños. Yo imagino que en ese grupo, como dice en otro evangelio, estaba la madre de Jesús, y la madre de Jesús, ver morir a sus hijos, tu hijo, es implicar que se les terminaron sus sueños. José de Arimatea era del consejo y por ahí esperaba una carrera dentro del consejo.
No, él esperaba el reino de Dios, pero por ahí esperaba algo mejor para él y ver destruido eso. Igualmente, ellos servían al Señor en lo simple. Ellos hicieron lo simple, no hicieron algo complejo, pero se arriesgaron al qué dirán. Se arriesgaron a que los critiquen, a que los peleen, a que los apresen. No se escondieron. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos? En nuestras heridas, en nuestros enojos, en nuestras circunstancias. Tenemos un desafío. Servir al Señor simplemente. Servir al Señor en lo más simple. Pero hacerlo a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis enojos, a pesar de mis heridas. Seguir sirviendo al Señor. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias porque hubo alguien que nos sirvió, que te sirvió simplemente y que permitió que hoy estemos aquí. Enséñanos a servirte en lo simple. Enséñanos a servirte a pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de los enojos, a pesar de las falencias. Te podamos servir. Acompáñanos en este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.